día, chicos. Bien, eh, esta clase va a ser para resolver problemas y ver algunos problemas propuestos, analizar las estrategias, etcétera. Entonces, empezamos. Tengo aquí algunos problemas resueltos. Los vamos a analizar primero estos problemas y después vamos a ir a algunos también propuestos. En este primer problema dice, para la construcción de las paredes de un horno se propone el empleo de 3 capas de distintos materiales dispuestas en serie del modo siguiente. Primero, una capa interior de 12 centímetros de espesor de ladrillo refractario, cuyo coeficiente K se conoce. Segundo, una capa intermedia de 14 centímetros de ladrillo aislante, también con coeficiente K conocido. Y tercero, una capa exterior de 12 centímetros de espesor de ladrillo ordinario, cuyo K también se conoce. La superficie interna del refractario estará a 1150 grados. La superficie externa del ladrillo ordinario estará expuesta a la atmósfera y se desea que su temperatura sea de unos 40. Como el ladrillo aislante que nos proponemos emplear, el ladrillo aislante es el intermedio entre los dos, no resiste a temperaturas superiores a 2000, nos interesa saber si la temperatura máxima a que quedará sometido para informar si es conveniente su empleo en las condiciones indicadas. En caso de no ser así, calcúlese el espesor que habrá de tener el refractario para que el aislante quede por debajo de los 1000 grados. Bien, este es un primer problema que ha sido extraído de Locón y Tojo. Es bastante didáctico. Entonces, en este dibujo vemos a los 3 materiales: el material o ladrillo refractario, el ladrillo aislante y el ladrillo ordinario. Y aquí tenemos sus características, el espesor y el coeficiente K para cada uno de los materiales. Y esta es la disposición que generalmente se hace de los materiales en una pared de horno. Ahora, la identificación de superficies se la hace de acuerdo a la ubicación del interior del horno. Como esta cara está a la mayor temperatura, entonces se entiende que esta cara está en contacto con el interior del horno. Entonces acá tenemos el interior del horno. Esto es importante aclarar para no equivocarnos cuando resolvamos el problema. Es decir, aquí tenemos el interior del horno y esta cara está en contacto con el exterior del horno o medio ambiente. Las temperaturas que nos dan como dato no son las temperaturas de estos ambientes, sino la temperatura, en este caso, de esta cara. Porque la temperatura del interior puede ser mayor a 1150, tal vez unos 1200 o 1300. Pero para el análisis, que es solo de conducción, interesa solo saber la temperatura de esta cara y la de esta otra cara. El medio ambiente, por supuesto que va a estar a una mayor temperatura que 40, tal vez 20 grados, 18 grados. En nuestro medio la temperatura media está más o menos por ese valor, entre unos 18 y 20 grados. Entonces, igual, como estamos analizando solo conducción, nos interesa saber la temperatura de esta cara
y la temperatura de esta cara. En el análisis estamos entendiendo que la distribución es lineal, pero fíjense que esta línea es como si tuviera la misma pendiente en A, en B y en C. No es muy idealizado, porque lo correcto, como son tres materiales diferentes, tendría que ser algo como esto: una distribución con pendientes diferentes. Digamos acá, acá, otra pendiente, y para C también otra pendiente. Esto es lo correcto. Estamos aclarando. Entonces, esta línea indica que, como les decía, al tener la misma pendiente es como si tuviéramos el mismo material, y no es así. Entonces, no es correcto esto. Entonces, el problema lo que nos pide es averiguar el valor de esta temperatura para saber si este material B, que es ladrillo aislante, está dentro del rango de trabajo, es decir, menor o igual a los 1000 grados centígrados. Aquí está indicando. Si la temperatura fuese mayor a 2000 grados, sale fuera del rango de trabajo. Entonces, ¿qué significa que salga fuera del rango de trabajo? Que este material B, que es el aislante, no va a durar. En poco tiempo se va a cumplir su tiempo de vida útil. Por tanto, es necesario que trabaje en su rango de temperaturas. Digamos, en el límite 1000. Por supuesto que si esta cara, en este caso la interfase va a estar a 1000, lo demás, los otros planos van a estar a menos de 1000 grados centígrados, ¿no? Se ve. Entonces, queremos averiguar si la temperatura en esta interfase va a ser 1000, o mayor a 1000 o menos de 1000, para tomar una decisión. Y de esa decisión vamos a ver en qué consiste, para que la temperatura sea por lo menos 1000, que es el límite, 1000 grados centígrados. Bien, entonces este es un problema de paredes en serie y conducción permanente. La condición de la conducción permanente establece que el calor que se transfiere a través de toda la pared, vamos a llamar Q, debe ser igual al calor a través de A través de B y a través de C. Principio básico de la conducción permanente en paredes que están en serie, o materiales que estén en serie. Antes de continuar, ¿por qué esta primera capa debe ser de ladrillo o de material refractario? Esta segunda de aislante, y la tercera será un material ordinario. Bueno, como está en contacto con el interior del horno y las temperaturas son muy elevadas, este material, por esa razón, tiene que ser muy especial, capaz de resistir elevadas temperaturas, sin modificar su composición química, sin modificar su estructura física, etc. Entonces, por ello es que este material debe ser especial, y por eso se dispone de refractario. El refractario es el material utilizado para altas temperaturas, y en todos los hornos la primera capa es de material refractario. E incluso en hornos domésticos ustedes van a ver esa disposición. Por ejemplo, en el interior de un horno doméstico hay ladrillos. Si observan con cuidado, van a encontrar ladrillos. Esos ladrillos son de refractario para altas temperaturas. El aislante luego viene
como una capa intermedia. Y como les decía, el aislante tiene ese problema que su rango de trabajo está limitado. No se puede colocar en vez de refractario aislante, porque el aislante no trabaja en un rango de altas temperaturas. Por eso es que está a manera de capa protegida entre dos. Aquí tenemos el aislante. Después vamos a hablar un poquito más con detalle de los aislantes. Luego, la tercera tiene que ser un material que resista estructuralmente. ¿Por qué? Porque ni el aislante, perdón, ni el refractario, ni el peor el aislante, tienen propiedades mecánicas para resistir pesos verticales o cargas verticales o cargas horizontales. Por ejemplo, si esta es una pared de horno, va a tener un techo. ¿Y cuál de estos tres materiales va a resistir el peso del techo? Pues es el material C. Por eso se dice que C es un material estructural. Resiste pesos, en este caso el peso del techo, y también resiste impactos laterales. Imaginan en una industria, por ejemplo, ladrillera, por accidente el carrito que transporta ya el producto choca por algún motivo, fallan frenos, descuido, etcétera, y choca. Entonces, este material debe resistir cargas laterales, impactos laterales. Por eso es de un material que resiste. Se llama material estructural y se constituye de ladrillos ordinarios. Obviamente la pregunta, ¿por qué no se dispone la primera capa de ladrillos ordinarios, ya que su coeficiente K también es más bajo? Comparado con el ladrillo refractario, su coeficiente es menor, es mucho menor, casi la mitad. Justamente porque este ladrillo ordinario no resiste altas temperaturas. Si ustedes por casualidad o por curiosidad han ido a ver un horno de ladrillos ordinarios, lado de Lajma, lado de Sipe, Suticoyo, que han observado que las paredes son hechas de ladrillo ordinario. Pero ¿cuánto resisten esas paredes de sus hornos? Un año, 2 años a lo mucho. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas destruyen a este ladrillo. Si han observado, en la base ya este ladrillo se está destruyendo por la alta temperatura. Y después de año, año y medio, 2 años, nuevamente tienen que construir las paredes de ese horno para seguir utilizando para fabricar ladrillos ordinarios. Entonces no es el material para altas temperaturas, pero sí resiste cargas. Por eso utilizamos en nuestras viviendas para las paredes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la conformación típica de una pared de horno. Entonces, nos preocupa este material B, que es aislante. ¿Estará dentro del rango permitido? El problema nos dice que debe ser menor a 1000. Cierto que esta interfase puede llegar a 1000 en el límite, pero los demás planos van a estar con seguridad a menos de 1000. Bien, resolvemos. Este es el principio básico. Establecemos el calor para el material A. No se conoce la interfase entre A y B, tampoco se conoce la interfase entre B y C, pero las expresiones de calor están en función de estas dos temperaturas. Como vemos, T sub I menos T sub AB sobre resistencia de A. Para B, las dos temperaturas de interfase sobre la resistencia de E. Y para C, temperatura de interfase menos T sub 0, que es conocido. Las únicas temperaturas conocidas son la temperatura de esta cara y de esta cara.
Otra aclaración. Si este es el interior del horno, ¿cómo identificamos esta cara? Como cara interna del material A. Esta es la cara interna en relación al interior del horno. Y esta sería para el material A la cara externa. Pero para B constituye la cara interna. Y esta constituye la cara externa para B. Pero para C constituye la cara interna. Entonces, es necesario tener en claro eso. Esta interfase va a ser, entonces repito, la cara externa de B y la cara interna de C. Y esta última va a ser la cara externa de C. Ya no hay más materiales, no hay más paredes. Cara externa de C, por eso. Temperatura de la cara interna de A. Temperatura de la cara externa de C. Y estas son las temperaturas de interfase entre A y B y entre B y C. Bien. Entonces, en estas expresiones tenemos las temperaturas de interfaz, pero podemos también formular la expresión para toda la pared. Diferencia de temperatura sobre la suma de resistencias, es decir, T sub I menos T sub 0 sobre la suma de la resistencia de A, la resistencia de B y la resistencia de C. ¿Podemos hallar los valores de resistencia? Sí. Tenemos los datos necesarios, tenemos el espesor, tenemos el coeficiente, pero no tenemos el área. Como ustedes observan, requerimos del área. Entonces, en problemas donde el área no es dato o las dimensiones relacionadas con el área no son dato, lo que se hace es asumir un área de 1 metro cuadrado y se trabaja sobre ese metro cuadrado. Por eso es que para el área se reemplaza el metro cuadrado. Aquí está, 1. Y así hallamos las resistencias de A, de B y de C. Tenemos las tres resistencias. Por tanto, podemos en primera instancia calcular el calor que se transfiere a través de toda la pared, de acuerdo a esta expresión. Hallamos la sumatoria y aquí está. El calor resulta 906,12 kilocalorías por hora y por ese metro cuadrado asumido. Estas son las unidades para el calor. Bien, ahora, como la analogía eléctrica, bueno, nos acostumbraremos a utilizar la analogía eléctrica. Como se trata de tres paredes en serie, el circuito eléctrico análogo va a ser de tres resistencias en serie. Desde la temperatura inicial T sub I hasta la temperatura final T sub 0. Tenemos la resistencia de A, resistencia de B y resistencia de C. Las temperaturas de interfase, temperatura entre A y B, la temperatura entre B y C. ¿Qué nos interesa saber? Esta temperatura. Entonces, vamos a elegir esta parte del circuito para aplicar la ecuación de Fourier. El calor que pasa a través de A es esta.
y vemos que es función de la temperatura de interfase que queremos averiguar. Pero sabemos que este calor es igual al calor a través de toda la pared. Entonces igualamos. Y de esa manera solo queda la incógnita, que es una incógnita que es la temperatura de interfase AB. Y despejamos. Despejamos la temperatura de interfase AB. Y tenemos. Esto va a multiplicar. Entonces T sub I, despejando la temperatura de interfase, tenemos T sub I menos el producto calor por resistencia. Y podemos resolver, ya que tenemos la temperatura perdón, de la cara interna. Tenemos el calor que ha sido calculado y tenemos la resistencia también ya ha sido calculada. Y así conocemos el valor de la temperatura de interfase. ¿Está? 1066,64. Es mayor a los 1000 grados centígrados. Entonces hay necesidad de proteger esta capa aislante. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el valor de resistencia de A es esta. ¿Qué modificación podemos hacer en esta resistencia para asegurar que en este plano la temperatura llegue a los 1000 grados centígrados? La resistencia es función del espesor y del coeficiente y del área. Ya hemos definido un área de 1 metro cuadrado para todas las capas. No podemos modificar el área. ¿Podemos modificar el coeficiente? Tampoco, es una constante. Entonces, lo único que podemos modificar es el espesor. Entonces, modificamos el espesor para que la temperatura en este plano exactamente llegue a los 1000 grados centígrados. Entonces, mantenemos el espesor, establecemos ahora el espesor como una incógnita, estableciendo en este punto 1000 grados, estableciendo en esta, no punto, sino plano, y en este plano los 1150, y admitiendo que el calor es el calor calculado que atraviesa toda la pared. Bien, de esa manera vamos a obtener un espesor con seguridad que va a ser mayor al inicial. El inicial es de 12 centímetros. El nuevo espesor va a ser mayor para aumentar la resistencia de tal manera que en esta interfase la temperatura llegue a 1000 grados. Entonces, tomamos para la temperatura de interfase 1000 grados, que es la temperatura límite, y calculamos el nuevo espesor del material A. Aquí está la expresión, la resistencia. Despejamos el espesor y reemplazamos los valores. El calor es el calor calculado. Las temperaturas, cara interna 1150 y temperatura de interfase 1000. El área sigue siendo 1 metro cuadrado, el coeficiente sigue siendo el mismo, es una constante, y de esa manera obtenemos el nuevo espesor, es 21 centímetros. Casi hemos duplicado. Fíjense que el espesor inicial es de 12 centímetros. Ahora hemos calculado un espesor de 21 centímetros. Hemos aumentado el espesor. Por tanto, para que se cumpla que la temperatura de interfase llegue a los 1000 grados, el nuevo espesor que debemos utilizar para la primera capa, que es de refractario, debe ser de 21 centímetros. De esa manera hemos resuelto el problema. ¿Alguna duda? ¿Ya está claro? Bien, continuamos. Bueno, la otra interfase, la temperatura de la otra interfase no nos piden averiguar, pero ustedes pueden complementar. No hay ninguna condición para el material A, B y C, entonces
simplemente pueden completar la información y con esas dos temperaturas pueden construir de forma correcta eh, el perfil, ¿no? Va a ser perfiles lineales, pero con diferente pendiente para A, B y C. Dime, adelante. Es cierto que al modificar esta resistencia, perdón, este espesor, en realidad habría que hacer un recálculo del calor que se está transfiriendo porque se están modificando las condiciones. Pero si mantenemos esta temperatura o esta temperatura constante, la temperatura BC y la temperatura externa en 40, entendemos que este calor también va a ser el mismo que por B y por A. Mm, Puede haber cambios, es cierto, pero admitiendo eso, si mantenemos esta temperatura también constante, el calor es, de alguna manera, el calor que estamos utilizando para el cálculo del nuevo espesor es correcto. Pero podemos, como les decía, hacer un cálculo exacto, pero ese cálculo va a requerir de hacer cálculos iterativos. ¿Se dan cuenta? Repitiendo, el hecho de modificar A y esta temperatura modificaría las condiciones para hallar otro calor. Y con ese otro calor tendríamos que hacer los cálculos de las interfaces y volver a hacer nuevamente y ratificar el resultado o tal vez el resultado del espesor de A sería un poquito diferente. Entonces, como este es un problema, el primer problema que estamos resolviendo, por eso muchas veces explicaba de esa forma. No creo que los autores de este libro nos hayan querido complicar, porque el cálculo iterativo es un cálculo al que recurrimos más adelante. En un primer problema no creo que tengamos que complicarnos la vida y lo que tenemos que entender es aplicar los conceptos con toda claridad y bueno, hacemos esa, digamos, excepción. Admitimos que esta temperatura, que este calor es el mismo que el que se transfiere bajo cualquier condición en este problema. Entonces, sí, ya. Vamos al siguiente problema. Dice, una chimenea de hormigón armado con diámetro externo de sub 2, aquí vemos esa dimensión, de 800 milímetros debe ser revestida externamente con aislante. El hormigón en el corte es este es el hormigón, y el aislamiento es esta sección achurada. Determinar el espesor de la pared de hormigón y la temperatura T sub 3. La temperatura T sub 3 es la temperatura de la superficie externa. Voy a aclarar. Es decir, esta temperatura. T sub 3. Entonces, lo que pregunta el problema es el espesor que debe tener el hormigón. Y la temperatura T sub 3. De la superficie del revestimiento, partiendo de la condición de que las pérdidas de calor de 1 metro de la chimenea no excedan los 2000 vatios por metro. Entonces, entre los datos tenemos el calor perdido por metro de chimenea de 2000 vatios por
metro de chimenea, siendo la temperatura de la superficie interior de la pared de hormigón 45 grados. Entonces fijamos la temperatura T1 es de 200 grados centígrados. El coeficiente de la conductividad térmica del revestimiento es 1,1 y del hormigón es 0,5. Es decir, del aislante es 1,1. Al aislante se está denominando, el coeficiente del aislante se está denominando con caso 1. Y del hormigón es dato también, se está denominando con caso 2. Se conoce. El diámetro interior de la chimenea revestida es de 1300. Es decir, esta dimensión se conoce lo mismo y se está denominando T3. Entonces está definido qué es lo que busca el problema. Busca el espesor del hormigón y la temperatura externa, es decir, sobre el aislante. La analogía eléctrica que nos da: entre las dos temperaturas T1 y T3 tenemos dos resistencias. La resistencia de A este material que es el hormigón vamos a llamar A, y al aislante vamos a llamar B. Entonces tenemos dos resistencias en serie, la de A y la de B. Sus valores son estos. La temperatura de interfase se está denominando T2, o sea que esta temperatura estaría acá, en la interfase entre A y B. Bien. El dato de calor se conoce. El calor se conoce como dato. Y por la condición de conducción permanente, el calor a través de A es igual al calor a través de B y el calor a través de toda el espesor de la chimenea. Bien. El dato de calor, como ven, está en unidades de vatios por metro. En conductos cilíndricos se acostumbra a utilizar este calor en vatios por metro o en otras unidades, por ejemplo, en este caso es vatios por metro, ¿cierto? Utilizando unidades del sistema internacional, pero también puede darse en unidades kilocalorías por hora y por metro de longitud, en este caso de altura de chimenea, o en unidades inglesas puede estar en BTUs por hora y pie. Entonces es muy común el empleo de estas unidades cuando se trata de conductos, en este caso conductos cilíndricos. Bien, el calor podemos plantear a través de esta expresión. Vamos a ver de dónde sale esto. El calor a través de A, se escribe como por Fourier. K de A, área de A, por la diferencia de temperaturas entre 1 y 2 sobre el espesor de A. Como se trata de un conducto cilíndrico, el espesor se expresa como delta R, diferencia de radios de A. Pero el área es logarítmico. El área del A es logaritmo.
Entonces, como es logarítmico, expresamos esto como 2pi L por delta R de A sobre logaritmo de R sub 2 sobre R sub 1. Por la diferencia de temperaturas T sub 1 menos T sub 2 sobre delta R de A. Entonces, delta R podemos simplificar y podemos esta expresión escribir como 2pi, 2 por pi por L por K, coeficiente de A, y por la diferencia de temperaturas, T sub 1 menos T sub 2, sobre logaritmo de radio 2 sobre radio 1. Bien, pero decía, asumimos una longitud o una altura de 1 metro. La altura de la chimenea no es dato. Entonces se hace algo similar a lo que hemos hecho con el área. Al no tener como dato el área, asumimos, ¿verdad?, un área de 1 metro cuadrado. Ahora asumimos una longitud de 1 metro, que es equivalente al análisis que vamos a hacer. Aquí tenemos L. Directamente nosotros podemos asumir para L 1 metro, pero también podemos hacer esto. Dividir ambos términos entre L. La expresión no varía. Y de esa forma, este L se simplifica con este. Y así tenemos esta expresión. Calor por unidad de longitud, en este caso de altura, igual a esta expresión. Bien, tenemos el calor como dato. Tenemos las dos temperaturas. Tenemos el radio. Bueno, lo que estamos buscando es el espesor del hormigón. Entonces lo que no tenemos es R sub 2, porque el espesor del hormigón, en este caso del material A, es la diferencia de radios, R sub 2 menos R sub 1. Y aquí tenemos una expresión del logaritmo de la relación de radios y hallamos, reemplazando los valores, hallamos el valor de este logaritmo. Esta relación, bueno, como es logaritmo natural, la base es E, entonces expresamos R sub 2 sobre R sub 1 igual a E, al valor calculado. Esto también podemos expresar como relación de diámetros. Multiplicamos por 2 el numerador y por 2 el denominador y se convierte en una relación de diámetros. Y así hallamos el diámetro. O simplemente podríamos hallar el radio R sub 1. En este caso se está hallando el diámetro de sub 1. Y como el dato que tenemos es R2 o D sub 2, entonces el espesor, obteniendo el diámetro D sub 1, hallamos el espesor como la diferencia sobre 2. Y así tenemos el espesor pedido de 119,1 milímetros. Ahora, para la temperatura 3. Esta es la expresión de Fourier para el material B, que es el recubrimiento o aislante. Tiene la misma forma que esta expresión. Entonces, para el material B tenemos la diferencia de temperaturas
tenemos el coeficiente K y la relación de radios. Para el material B, que es el recubrimiento o aislante, tenemos como dato estas, bueno, tenemos R sub 3. En realidad lo que tenemos es el diámetro 3. Aquí está, D sub 3. Entonces, como tenemos el diámetro 3 o radio 3, tenemos también el radio 2 o diámetro 2, el calor va a ser el mismo, calor por unidad de altura de chimenea va a ser el mismo valor, coeficiente 2, entonces despejando la temperatura 3 hallamos y resulta 59,5 grados. ¿Existe coherencia en los resultados? Sí, ya que la temperatura del exterior a ver, ¿qué datos tenemos de temperatura? Lo que nos piden es la temperatura del exterior. La temperatura 1 es 425, voy a anotar para que se vea. La temperatura T sub 1 es 425. La temperatura, a esta temperatura hemos llamado la temperatura 200 grados. La temperatura de 200 grados. Y la temperatura de 3 ha sido calculada y es 59, tantos. Entonces existe coherencia en los resultados. Como es un calor de pérdida, entonces la temperatura va a ir disminuyendo y es correcto. Un valor incorrecto sería que esa temperatura sea mayor, por ejemplo, a 200 o esté entre 200 y 415. ¿No? Entonces ya nos daría una pauta para indicarnos que algo hemos hecho mal, algún cálculo, o estamos haciendo uso mal de nuestra calculadora, por ejemplo, en el cálculo del logaritmo, y entonces es coherente, es un resultado coherente. ¿Alguna duda? 59,5. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a los problemas propuestos. En el Ocon y Toho van a encontrar muchos problemas. Y en los libros de transferencia de calor también hay problemas sobre conducción permanente. Es cierto que la mayor cantidad de problemas resueltos nos da práctica. Es bueno tener práctica para ubicarnos, para ver una estrategia de solución y bueno, ayuda mucho. Pero si no conocemos los principios básicos en la parte teórica, tampoco el hecho de resolver problema tras problema es suficiente. Primero debemos conocer la teoría básica y con esa teoría básica cualquier problema planteado sí se puede resolver, ¿no? Entonces, acostúmbrense a eso. Dominen la teoría para resolver problemas y no al revés, no se vayan primero a resolver problemas y después a revisar la teoría, ¿no? Que también es una forma de enfrentar los problemas y cuando ya nos encontramos frente a algo que no entendemos y estamos, como se dice, trancados en ese problema, recién ir a revisar la teoría, cómo resolver esa parte de conflicto. Pero, bueno, pueden ser los dos caminos, pero les aconsejo dominar la teoría antes de ir a los problemas. Por eso es que en la metodología, en la forma de dar las clases, primero vemos teoría. Entendemos la teoría y recién con la teoría dominada vamos a la solución de problemas. Bien, en este problema se trata de un tubo metálico de 3 pulgadas.
que está revestida por varias capas. Entonces, vamos a visualizar un poquito mejor. Aquí está. Tenemos, si observamos el detalle, ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 materiales diferentes. Tienen diferentes coeficientes de conducción, como ustedes pueden observar, y tienen espesores también diferentes. Entonces, identificamos en esta figura cuál es el tubo. Dice, el tubo es de 3 pulgadas, tiene un coeficiente de 32. Entonces, bueno, está desfasada la figura. El material para identificar el tubo metálico, la letra es G. Entonces, el aislante, perdón, el tubo sería este. A ver, voy a pintar mejor. El tubo metálico es este. Ya. El tubo metálico tiene un diámetro nominal de 3 pulgadas. Este dato de 3 pulgadas se refiere a diámetro nominal. Aunque no se indica que es nominal, pero debemos entender. Porque con 3 pulgadas directamente no podemos resolver el problema. Necesitamos el diámetro interno y el externo de este tubo. Entonces vamos a tabla. Creo que en el Oconitojo la tabla es la A19. Es la última tabla del apéndice. La tabla A19. En esta tabla, a partir de este dato, hallamos el diámetro interno, el diámetro externo, hallamos el espesor y otros datos, peso por unidad de longitud, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos de diámetro interno y diámetro externo son importantes. Está identificado el material G. La segunda capa, observando y además identificando a través de letras, tenemos B y C. Bueno, esto está un poco desfasado por el tema de manejo del Word y los dibujos hechos en Word al manejar los archivos. Bueno, lamentablemente ocurre esto. Pese a que se ha convertido en un bloque, pero tenemos un pequeño desfase. Entonces, la primera capa podemos decir que ya está identificada. Esa es la primera capa. La segunda capa, F, a ver, A y B. A ver, B y C. A y B. Tenemos espesores diferentes. B y C tienen el mismo espesor. A ver, B y C. Correspondería a la tercera capa. Y a el material E es de un solo espesor y el material F, ya, este es el material F. El material F tiene un coeficiente K conocido y un espesor de 15 centímetros. Estamos empezando entonces del tubo. La siguiente capa sería el material F. Es un material homogéneo. Lo vamos a identificar con un solo color.
Entonces, la segunda capa estaría constituida por un solo material, que es el material F. Entonces, tenemos la segunda capa identificada. Es el material F. Se conoce su espesor y se conoce su coeficiente de conducción. Vamos a la tercera capa. La tercera capa está compuesta por dos materiales, B y C. Estamos en la tercera capa. Por tanto, el material B es la mitad y el material C es la otra mitad. El material B ocupa la mitad de esta capa. Y la otra mitad ocupa el material C. Aquí está. Entonces, la tercera capa está compuesta por dos materiales diferentes que son B y C. Y la última capa es de un solo material A. Aquí está. En este caso constituiría la cuarta capa. Entonces está definida la cuarta capa, la tercera, la segunda y la primera. Entonces, como ven, es un caso de paredes compuestas y de forma cilíndrica. Sobre el tubo tenemos capas de materiales. Si consideramos la primera capa como la capa del espesor del tubo, la segunda capa es del material F, la tercera capa está conformada por dos materiales diferentes que son B y C, y la última capa es un solo material constituido por el material A. Tenemos las dimensiones, en este caso los espesores para todos. Para el tubo obtenemos de esta tabla y bueno, ¿qué pide el problema? La temperatura sobre la superficie. Bueno, los datos además son la superficie de la temperatura de la superficie interna del tubo, 300, y la temperatura en el exterior del horno, 400. Bueno, aquí hay que completar. Para 1 metro de longitud de conducto, hallar el calor por unidad de longitud y las temperaturas, en este caso el perfil de temperaturas. Perfil de temperaturas. Entonces, como hay paredes en paralelo, la analogía eléctrica nos ayuda muchísimo para resolver este problema. ¿Cómo sería la analogía eléctrica? El tubo, identificado como G, contribuye con una resistencia, ya que es un material único, es un material homogéneo. La segunda capa, también por una resistencia, es de E, la resistencia de E. La tercera capa tenemos dos materiales diferentes, por tanto, sus resistencias van a estar en paralelo, que son el material B y el material C. Y por último tenemos un solo material, que es el de A. Las temperaturas, tenemos como dato la temperatura del interior, T sub I, y del exterior, T sub 0. Las interfaces entre el material G y E
tenemos una interfase de temperatura, voy a llamar T1, entre el material E, primera capa, segunda capa, tercera capa. Entre la segunda capa y la tercera voy a llamar T2. Y entre la tercera capa y la cuarta voy a llamar T3. Entonces, resumiendo, lo que pide el problema es el calor por unidad de longitud y la distribución de temperaturas, es decir, T1, T2 y T3. Como conocemos la temperatura T sub I, que se ubica acá, y la temperatura externa T sub 0, con estas 3 más 2, 5 temperaturas podemos dibujar aproximadamente el perfil de temperaturas. Entonces, este problema resuélvanlo. Hemos dado las pautas. ¿Alguna duda sobre este problema? Claro. Seguimos. Aquí hay otro problema que es clásico también. Dice, un ladrillo de 3 huecos de cerámica de coeficiente K conocido 1,2 y dimensiones 20 por 25 y 30 por 30 centímetros. Y aquí está la aclaración. 20 por 25 es la cara con huecos. Entonces, el lado de los huecos por el ancho y por el alto corresponden a estas dimensiones. Tiene sus espacios huecos de 9 por 9 centímetros con relleno de hormigón, cuyo coeficiente también se conoce. Si la temperatura de la cara interna es 100 y de la expuesta al medio ambiente es 40, calcular. Inciso A, el calor transferido a través del ladrillo en kilocalorías por hora. Inciso B, la distribución de temperaturas en el interior del ladrillo, suponiendo que sus caras laterales están aisladas. Bien, entonces, se trata de un ladrillo. Bueno, primero voy a hacer un dibujo general acá, de la conformación de este ladrillo. Las dimensiones son 20 por 25 y por 30. Entonces, aproximadamente sería un ladrillo de esta 20 por 25 y por 30. Lado con huecos por ancho y por alto. 20 por 25 y por 30. Interpretando estos datos, esta altura sería de 20. Esta dimensión, que sería el ancho, sería de 25 y la profundidad de 30. La cara de los huecos sería entonces esta de 20 por 25. Tiene 3 huecos. Aproximadamente. Son cuadrados. 1, 2 y 3. Bueno, ya no me sale tan cuadrado. Estamos suponiendo que son cuadrados y están dispuestos en forma equidistante. Bien, el calor se transmite en esta dirección.
considerando que sea unidireccional. Entonces, este caso lo podemos considerar como un caso de pared compuesta. ¿Por qué? Porque si dividimos según planos de una forma conveniente, ¿qué tenemos? Podemos dividir y considerar aquí un plano. Mejor utilizar en números. Aquí tengo 1. Y entre este plano y este otro voy a tener diferentes capas, ¿verdad? Aquí, considerando que este espesor y este y este y este sean del mismo valor. Luego, en los huecos tengo un relleno de hormigón. Entonces también tengo otros, es cierto, el mismo material, pero que está rellenando estos 3 huecos. Mejor lo haré un poco más grande. Y los huecos. 1, 2 y 3. Bien, lo que decía es, mediante planos imaginarios, dividir esta sección. Y así tengo identificadas paredes en paralelo y en serie. Entonces, a esta pared, a esta primera pared voy a llamar 1. Este espesor, que sería igual a este y a este, voy a llamar 2. Entonces tengo 2, 2, 2 y 2. Y al relleno de hormigón voy a llamar 3. 3, 3 y 3. Y esta pared se constituye en una pared homogénea, lo mismo que 1, voy a llamar 4. Bien, es a partir de esta definición elaboro el circuito eléctrico análogo. Otra cosa, las temperaturas. Conozco las temperaturas en esta cara, 100 grados, voy a llamar T sub I. Y en esta otra cara, 40, voy a llamar T sub 0. El problema también me pide las temperaturas de interfaz. En este punto o en este plano voy a llamar, para no confundir con esta nomenclatura, T'. Y en esta otra interfase voy a llamar T segundo. Bien, entonces, elaboro el circuito eléctrico análogo. El material 1 contribuye con una resistencia. Ahora tenemos que se repite 2, 1, 2. Debo representar en el circuito eléctrico una resistencia similar. Bueno, aquí tengo otra que corresponde al hormigón. Luego ese espesor lo represento. Estoy acá, otra vez el hormigón. Estoy acá, otra vez el espesor. Estoy acá, otra vez el hormigón. Y otra vez finalmente el espesor. Los identifico. Resistencia 2.
El hormigón, resistencia 3. Otra vez, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 2. Estoy disponiendo en paralelo todas estas capas que están en paralelo que identificar. Ahora, es cierto que la resistencia 2 se repite 1, 2, 3, 4 veces. Y la resistencia 3 se repite 1, 2, 3 veces. Cuidado con el error de sumar estas resistencias y plantearlas como si fuera una sola. O sea, 4 veces R2, 3 veces R3. No, en esta situación de paralelo no es lo correcto. Bien, ahora entramos o llegamos a la capa 4, una sola resistencia. Lo mismo. Por las dimensiones, la resistencia de 1 es igual a la resistencia de 4. En esta situación no se puede sumar, constituir, por ejemplo, una sola, 2 veces resistencia de 1. Bien, las temperaturas. T sub I conocida, T sub 0 conocido, o temperatura conocida. Las interfaces. En las interfaces tenemos T' y T segunda. Bien, este es el circuito análogo. Ahora, de estas que están en paralelo podemos conseguir una resistencia equivalente a través de la expresión 1 sobre resistencia equivalente igual a la suma de 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y finalmente más 1 sobre resistencia 2. Aquí sí se puede sumar, no hay ningún problema. Términos iguales, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a tener 4 veces 1 sobre resistencia 2 más resistencia 3, 1, 2, 3. 3 veces el inverso de la resistencia 3. Y de esa manera llegar a encontrar una resistencia equivalente y transformar este circuito eléctrico en únicamente un circuito de 3 resistencias en serie. Resistencia de 1, resistencia equivalente y resistencia de 4. Temperaturas T sub I, T sub 0 y las temperaturas de interfase T' y T segunda. Y con un circuito simple podemos resolver. Podemos hallar el calor y podemos hallar las temperaturas de interfase. Ahora, el cuidado. Si observamos, no todas estas capas tienen la misma área. La expresión, por ejemplo, por la resistencia de 1 va a ser espesor de 1 delta X de 1
Por las dimensiones, etcétera, se puede encontrar el espesor delta X1. Y para esta capa que está en paralelo, vemos que el espesor es el mismo, es decir, delta X2 igual a delta X3. Es el mismo espesor. Y para la última capa, por las dimensiones, vemos que delta X1 es igual a delta X4, tomando en cuenta esas diferencias sobre el área de 1 de la capa 1 y el coeficiente de 1. Como este es un ladrillo fabricado con cerámica, la capa 1, la capa 2, la capa 4 son del mismo material, por tanto su coeficiente es único. Ya. Pero ahora, el área, ¿qué? Seguiremos analizando. Digamos, la resistencia 2, el espesor de 2, sobre el área de 2 y el coeficiente de 2, que va a ser el mismo que el de 1. Y para la resistencia 3, el espesor de 3, que va a ser el mismo que el de 2, sobre el área de 3 y el coeficiente de 3. Como 3 es de un material que es hormigón, entonces el coeficiente va a ser para el hormigón. Ahora, a lo que me voy es a estas áreas. Esta área no es igual a esta área, tampoco igual a esta área. Esta área A sub 1, ¿cómo tendría que evaluarse? Corresponde a la capa 1, por tanto, vemos que el calor se transmite a través de esta área. Por tanto, las dimensiones de esta área serán 20, que es la altura, por 30, que es el ancho. 20 por 30 en metros, 0,2 por 0,3. ¿Verdad? Esta sería el área para la capa 1. Para la capa 2, la capa 2 tiene un área, que es esta. El calor se está transmitiendo por esta. Si yo hago un dibujo isométrico, sería esta área. ¿Se dan cuenta? Esta sería el área para 2. Y puedo evaluar, ya que conozco esta altura por los datos, por las dimensiones, puedo calcular esta altura y el ancho es 30 centímetros. Lo mismo para el material 3, el área de transferencia de calor es esta superficie, esta, y que tiene como dimensiones también de acuerdo a la geometría del problema. Entonces se dan cuenta que las áreas no son iguales y hay que evaluarlas como área de transferencia de calor. ¿Alguna duda? Buen día, Inge. Disculpe, el coeficiente K no importa si es más grueso o más Eh, delgado. iremos en orden. Hay un alumno antes que tú, entonces por favor, ¿puedes elevar más tu volumen para oírte mejor? A ver, el primer alumno que quería hablar.
¿Se me escucha, Bueno, Inge? sí, un poquito más tu volumen. ¿O ahí, Inge, se escucha bien? Y ya, se oye. Ya. Mi pregunta es sobre la constante K. ¿Va a ser la misma siempre? No importa siendo si es más grueso o más delgado, ¿verdad? Ah, sigue el problema del volumen. ¿Puedes tú elevar tu volumen? Porque creo que el mío está bien. Un poquito más el volumen para oírte mejor. Ya. El coeficiente K, Ya, el- va a ser la misma, aún no depende del grosor, ¿no ve? Del material, pero siempre va a ser la misma. no, es una propiedad. Entonces, por ejemplo, el material o la capa uno con la capa 2 es el mismo material y también la capa 4. Por tanto, su K es el mismo, es el K de la arcilla. Pero 3 es hormigón. Por tanto, su coeficiente K tiene que ser diferente y está dado como dato. El hormigón tiene un K de 1,5 y la cerámica, bueno, es de 1,2, es un valor diferente. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando se va identificando las resistencias. Cada material con su K respectivo. Está bien, gracias, Inge. De nada. El otro alumno que quería preguntar. Buen día. Bueno, vemos que ya la capa uno tiene la misma resistencia que la capa 4 por las dimensiones, pero en el análisis es cierto que al ser las mismas resistencias se podría hacer un circuito como este. A ver, resistencia de 1, dos veces resistencia de 1. ¿Por qué? Porque la resistencia de 1 es igual a la resistencia de 4 y están dispuestas en serie, es cierto. Pero la pregunta, si aquí tenemos la temperatura T sub I y aquí la temperatura T sub 0, que son datos, y queremos encontrar T' y T segunda, ¿cómo lo haríamos? Si simplificamos de esta manera el circuito. No habría forma, ¿verdad? Por eso es que les decía, aunque estas resistencias sean iguales, pero hay que mantener el circuito para poder hallar las temperaturas T' y T segunda. No, ese es el motivo. ¿Más preguntas? De nada. Ya. Entonces, continuamos. Bueno, se darán cuenta que pueden haber muchas variantes de este problema. Pueden haber más agujeros, dos filas de agujeros, los agujeros redondos en vez de cuadrados, e incluso agujeros huecos donde exista aire. Entonces, pueden encontrar muchas variantes de este tipo de problemas. O tal vez dos capas, ¿se dan cuenta? Dos capas de ladrillos. Entonces, es cuestión de imaginar, pero la forma de resolver siempre a través de una malla por analogía eléctrica. Eso nos facilita la solución. Ahora, tengo un problema que también es un problema extraído del Unitojo, pero ha sido modificado, porque había una situación un poco contradictoria. Si ustedes identifican este problema, hay una parte del enunciado que está cambiado justamente para darle más claridad. Estamos en los primeros problemas y no nos complicaremos todavía. A la forma o al enunciado original podríamos volver más adelante cuando ya conozcamos sobre iteraciones y todo eso. Bien, entonces dice,
En el estudio de la pared de un horno formado por 12 centímetros de refractario y 25 centímetros de ladrillo de arcilla de conductividades desconocidas, la temperatura de la cara interna del refractario es 710, de la cara externa del ladrillo de arcilla es 160. Posteriormente, se añade una capa de 5 centímetros de espesor de lana mineral y por medio de termopares se miden las siguientes temperaturas. Cara interna del refractario 710, cara externa del refractario 652, externa del ladrillo 500 y externa de la lana mineral 75. Calcular el porcentaje de la pérdida de calor que se usará si se reemplaza la lana mineral por otro material aislante que tiene un coeficiente K diferente del mismo espesor y conociendo que se registra sobre su superficie externa del nuevo aislante 70 grados centígrados. Bien, este es un problema que se resuelve por etapas, ya que lo que piden es calcular el porcentaje de pérdida que se usará frente a las condiciones iniciales. Entonces, la primera etapa del problema sería establecer las condiciones iniciales, es decir, solamente dos materiales, refractario y ladrillo. O sea, esta que sea la capa de refractario y esta la de ladrillo. Voy a llamar material A y material B. ¿Qué conocemos de las condiciones iniciales? Aquí tenemos los datos. Que esta cara se encuentra a 710. Llamaré esta temperatura la temperatura inicial T sub I. Y la cara externa de la otra capa es ladrillo de arcilla. Voy a llamar T sub 0. Y su temperatura es 160. Entonces, estas son las condiciones iniciales. Y para estas condiciones iniciales, planteo Fourier y es T sub I menos T sub 0 sobre la resistencia de ambas capas, resistencia de A más resistencia de B. Pero no puedo hallar este calor que voy a llamar Q sub 1, que me va a servir de referencia para el cálculo de porcentaje de pérdida. No puedo resolver porque no conozco el coeficiente K, por tanto, no tengo el valor de esas resistencias. Lo dejo planteado así. Voy a la etapa 2. En la etapa 2 tengo una tercera capa de lana mineral. Entonces, a las capas que ya existen, sí, a los materiales que ya existen, que son A y B, se añade una tercera capa que es de lana mineral. Entonces, identifico las capas iniciales A y B y añado una tercera capa que voy a llamar C. Material C. Y tengo las temperaturas conocidas. Aquí tengo la temperatura T sub I similar. Aquí están los datos. 710. En esta interfase tengo una temperatura conocida. Cara externa del refractario. Llamaré T',
y su temperatura es 652. En esta otra interfase, voy a llamar T segunda, y su temperatura también se conoce, es de 500. Y la superficie externa de este material que se está añadiendo, que es lana mineral, conozco, ahora se trata de otra temperatura que es de 75. Bien, entonces debo encontrar un calor Q2. Considerando las tres resistencias, ahora la expresión de Fourier va a resultar T sub I menos T sub 0 sobre la suma de las resistencias de A, de B y de C. Pero, como hemos visto en la primera etapa, no conozco la resistencia de A, tampoco la resistencia de B. Y conozco la resistencia de C, conozco el espesor y conozco el coeficiente de C, en este caso lana mineral. Por tanto, puedo hallar el valor de esta resistencia. El espesor de C sobre el coeficiente de C y sobre el área de C. Como el área no es dato, entonces asumo para esta área 1 metro cuadrado. Entonces, si puedo hallar esta resistencia, puedo también expresar solamente para C Fourier como diferencia de temperaturas T segunda menos T sub 0, ambas temperaturas conocidas, sobre la resistencia de C. Entonces, conozco el calor a través de C y como el calor a través de C debe ser igual al calor a través de B y a través de C, a través de A, puedo encontrar el valor de estas resistencias. Por ejemplo, el calor a través de A, primero B, es diferencia de temperaturas. Aquí estoy en B, entonces T' menos T segunda sobre la resistencia de B. Conozco el calor, conozco las temperaturas y por tanto puedo hallar la resistencia de B. Para A, diferencia de temperaturas T sub I menos T', T sub I menos T' sobre la resistencia de A. Conozco el calor a través de A, que es el mismo que pasa por C y B. Conozco las temperaturas y puedo hallar la resistencia de A. Es decir, resuelvo a través de C el calor y por tanto las resistencias y puedo volver a la primera etapa y encontrar el calor Q1. Lo mismo cuando reemplazo el material de lana mineral por otro material aislante, puedo encontrar en una tercera fase el calor a través de esta tercera fase. Aquí encuentro el calor en la segunda fase. Entonces, para hallar el porcentaje, ¿cómo hago? Establezco que el calor en la primera etapa constituye el 100% de pérdida. El calor en la segunda etapa será X. Encuentro X, porque este X constituye el porcentaje que representa Q sub 2 respecto de Q sub 1, que
al que atribuyo el 100%. Entonces la pérdida va a ser la diferencia, ¿sí? Es decir, 100 menos X. Y eso hago también para la etapa 3. Establezco el calor en la primera etapa cuando no existía ningún tipo de aislamiento, constituye el 100%. Y el calor en la tercera etapa será X. Y encuentro el porcentaje de acuerdo a esta expresión. Entonces, ese sería el análisis. Ustedes lo pueden completar ya con los cálculos numéricos y si hay alguna duda, lo podemos revisar el día de mañana. ¿Ok? Estamos prácticamente sobre la hora. Bien, chicos, eso es todo y bueno, resuelvan, completen los cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, con ustedes me despido, es hasta mañana y voy a admitir, uy, estoy fuera de hora para el segundo